Ñoños y Rojos, temporada 1, Neoheroísmo y globalización. Episodio 1, Stormwatch, de Warren Ellis, Cambiar o Morir. Muy buenas a todos, saludos a todos nuestros escuchas. Estamos acá en el primer episodio de nuestro podcast Ñoños y Rojos. Yo soy Rojo, les mando un tremendo saludo y estoy con mi amigo Pato. ¿Cómo estás, Pato? Hola, ¿qué tal, Rojo? Acá, Pato Quiroga. En este estreno de temporada, ya teniendo todo planificado para poder comentar sobre los super equipos que más llamaron la atención durante este alocado periodo que fue el final de los 90 y el principio del nuevo milenio. Tenían todos estos equipos ciertas similitudes por los que consideramos que merecían una mención, merecían un análisis uno por uno, y organizamos todas estas lecturas de modo de que no se repitieran autores, quizás con la excepción de algún dibujante por ahí, pero por lo menos la pareja creativa no se va a repetir y tampoco se va a repetir el super equipo. Así que si ustedes ya nos están viendo, saben que este primer episodio lo vamos a dedicar a Stormwatch, a este super equipo de Image de los años 90. Pato, ¿cuál fue tu primera cercanía con Stormwatch alguna vez? ¿Cuándo escuchaste este super equipo por primera vez? Bueno, Stormwatch, yo empecé leyendo el principio. Yo siempre suelo leer desde la continuidad. Y empecé leyendo el inicio con Jim Lee y Brandon Choi. Bueno, esta nueva editorial se había dividido, habían llegado dibujantes de otras empresas a fundar esta nueva editorial, y Jim Lee se encargó del sello Wildstorm. Wildstorm hacía alusión a dos de sus grandes creaciones dentro de esta nueva editorial, que eran los Wildcat y Stormwatch, haciendo un juego de palabras con Wildstorm. Sí, de hecho, es decir, ahí mismo fue en la época en la que estaba Jim Lee vendiendo como pan caliente en Marvel. Sus X-Men eran la luz para la gente, se consiguieron la popularidad para sacar la serie, y todos estos tipos decidieron irse de la empresa para poder probar suerte por su lado, para generar lucas ellos mismos, cosa que es completamente válida, y generaron un remesón súper importante. Y como dice Pato, Jim Lee tenía estas dos series, Wildcats y Stormwatch, las cuales apestaban a los 90. Tenían toda esta hueá, claro, de que eran como muy propias de su época, ¿o no? Sí, muy propias de su época, pero también tenían este aspecto muy similar. Este grupo, por ejemplo, de Stormwatch y los Wildcats, tenían un aspecto muy similar a lo que había hecho Jim Lee en su etapa de los mutantes en Marvel. Lo interesante de este nuevo equipo, de Stormwatch en especial, es esa mirada, el uso del contexto social, el tema político, en relación a la globalización, donde se puede ver que los problemas políticos, sociales o catástrofes no se ven solo de una visión de una nación, sino que tiene un lugar más característico sobre todo el globo. De hecho, esta colección está muy dictaminada por el tema de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, quien patrocina a este grupo de, no les podemos llamar héroes, vigilantes, agentes. Son agentes gubernamentales al final de cuentas de Stormwatch. Eso es. Stormwatch es un equipo de respuesta contra desastres, armado, claro, por la ONU, con personas de todos los países, ¿no? Claro, de varios países. También está el tema de ocupar las distintas nacionalidades, miembros de distintos lugares. Algo que también lo habían hecho en los mutantes, ojo que eso también lo habían hecho en los mutantes en la segunda Génesis, ¿te acuerdas? Sí, lo hicieron, de hecho, también DC lo replicó con los Outsiders. Cuando aparecieron los Outsiders por primera vez, trataron de replicar este efecto de que fueran de varias nacionalidades, los personajes, esta marvelización. Que, bueno, los X-Men en los 80 tuvieron su época de la gloria máxima, y era obvio que todos querían replicar un poco de la fórmula del éxito. Tanto así que en los 90 se convirtió
en una de las weas más rentables que tenía Marvel en ese momento. Claro. Bueno, y esta colección Stormwatch, primero los guiones estuvieron a cargo de Jim Lee, de Brandon Choi. Después lo tomó Ron Martz. Sí, Y Ron después- Martz, quien estuvo a cargo mucho tiempo de la serie de Linterna Verde en los 90, para los que sean más como románticos y tengan en muy alta estima a Kyle Rayner, los primeros números fueron a cargo completamente de él. Claro. Y bueno, y llegando finalmente a Warren Ellis, que va a ser el punto final de nuestra conversación acá, que es como es lo que más nos incumbe de Stormwatch, pero nos vamos a detener un poquito en cómo funcionaba este grupo. Bueno, primero que nada, veamos también el tema de los dibujantes. En esta primera etapa hay varios dibujantes. Está Jeffrey Scott, está Scott Clark, después llega Tom Raney. Sí, Y el ahí segundo llega Tom volumen- Raney más o menos al final, cuando llega Ellis, llega Tom Raney a trabajar con él, me parece. Y el segundo volumen, ¿por quién está dibujado? Brian Hitch, es quien Brian, llega. sí. Oscar Jiménez primero y Brian Hitch. Bueno, hablemos más o menos cómo funciona este supergrupo. Bueno, como decíamos, está patrocinado por la ONU. Su finalidad era controlar situaciones críticas que podían ocasionar grandes desastres a nivel mundial. Este grupo operaba en una estación espacial, Skywatch. Sí, en una estación que se llama Skywatch, que está controlada por el Weatherman, ¿verdad? Sí, el hombre del tiempo. Me recuerda mucho a Star Trek, el tema de la nave. ¿En serio? Yo tengo esa deuda con Star Trek. Debería pegarme una luca ahí a la serie original, me gustaría, bueno. Bueno, ellos operan, desde esa estación espacial y al tiro entramos con referencias sociales y políticas de esos años. Por ejemplo, hay muchas referencias al conflicto en Sarajevo, el desastre nuclear de Chernobyl, la guerra del Golfo que se estaba viviendo en esa época. Y yo creo que se centraron harto en ese desastre de Medio Oriente, ¿verdad? Yo siento que lo de Medio Oriente fue un tema súper recurrente para lo que es Stormwatch noventero. Siempre le dieron harta vuelta. Y también el tema del bloqueo a islas, como es el tema de Cuba, que acá se ejemplifica en la isla de Gamorra. Excelente. Que ese personaje que nos acompañará harto rato, el de los Gamorra, y principalmente Kaizen Gamorra, quien tendrá una participación mucho más memorable en Authority. Sí. Y en cuanto a su figura, bueno, como tú decías, todas estas operaciones de estos vigilantes son monitorizadas por esta figura que es el Weatherman, el hombre del tiempo, quien posee como unos implantes cibernéticos en el cerebro que le permiten llevar a cabo sus funciones. También tendrá personal de apoyo, como es la chica Synergy, sí, me encanta ella. Que ella tiene un poder especial de activar ciertos poderes latentes de los futuros miembros, los futuros oficiales. Sí. Es la catalizadora de cómo se despiertan los poderes que serán utilizados por Stormwatch como entidad para reclutar personas, recordemos eso, ¿ya? Claro, y ya también desde el inicio hay varias ramas de esta, hay varios equipos. Por ejemplo, está Stormwatch Prime, Stormwatch One y el Stormwatch 2. Black. El Black viene de Black se estipula al principio de la etapa de Warren Ellis, sí, es verdad. Warren Ellis, sí. Sí. Pero supuesto, bueno, el mayor importancia es el Stormwatch Prime, que va a estar liderado por nuestro héroe de color, que era Jackson King. Claro, un Luke Cage cualquiera, ¿verdad? Debe haber sido uno de los primeros líderes de color en algún super equipo, me imagino. Siempre estaban como secundados. Sí, siempre eran como los personajes como más relegados. Sí, más de ribetes menores. Pero en este caso, quizás podríamos decir que uno de los personajes más recordados y más trascendentes en la mitología de Stormwatch es el primer batallón, que es Jackson King, ¿verdad? Claro, después cambia de funciones, pasa de ser un oficial, después pasa a ser un tutor, pero siempre está presente.
Él Sí. con Christine siempre van a estar presentes de una u otra forma en las colecciones de Stormwatch y de Authority. De hecho, es curioso, ¿ah? Mira, una mujer y un hombre de color igual son considerados minorías, mucho más en la época de los 90 y en un ambiente tan racista, digamos, como es, que son los cómics estadounidenses, ¿cachai? Entonces, igual es como un precedente que tuvieran este foco para estos personajes y que los mantuvieran para siempre, porque si hay algo que hay que reconocerle a Stormwatch en estos primeros volúmenes, que quizás argumentalmente no son de lo mejor, es que el equipo progresa, tiene sus movimientos, las cosas que les pasan los afectan. Si se muere un weón, se muere, y si les pasan cosas, esas cosas van a repercutir sea lo que sea. Lo que pasa ahí igual es que Stormwatch es un equipo que en esto de los cómics de superhéroes se le permite ser vulnerable a nivel editorial, es decir, les pueden pasar cosas, weón. A los personajes que están ahí les pueden pasar cosas, se pueden morir, pueden no estar, y el equipo cambia, tiene cambios sustanciales. No es el mismo equipo el que nos entrega Jim Lee al principio, que nos va a dejar Warren Ellis y que posteriormente va a terminar Warren Ellis con ese equipo. No es así, sino que no es como como en la Liga de la Justicia o los Vengadores, que siempre va a haber una revista de los Vengadores, aunque cambien un miembro, siempre el statu quo va a volver. En este caso, Stormwatch era mucho más permisible, los personajes tenían permitido morir y no volver. Y Lo eso que igual pasa le daba cierto atractivo. es que acá también es importante más que el personaje en sí, es importante la institución, es importante el grupo. Entonces, Sí. como no se detiene demasiado en qué está pensando cada miembro, o sea, o qué problemas pueda tener, sino que es importante la catástrofe y la acción a contrarrestar. Y cómo los poderes, yo creo que esta weá es súper importante, por lo menos en Stormwatch, y es algo que no hemos discutido tanto en nuestro chat y la planificación de esto, que son los poderes. Cada personaje y sus poderes son útiles en cierto nivel para el equipo de defensa de la ONU, ¿cachai? Y esto de los poderes se va a ir profundizando hasta llegar a poderes muy fumados de pasta, unas locuras de poderes como el que es el de Jack Hawksmoor, como es el del Doctor, como el de la misma Engineer, ¿cachai? Que son personajes que van a aparecer en el ocaso del Stormwatch de Warren Ellis para llegar a su punto álgido en Authority. Al final de cuentas, se siente como que esto es una progresión natural de situaciones que llevan a lo que será algún día Authority, que en este caso, repito, no es lo que no es lo que nos lleva, pero saber que ese fue el destino de los personajes de Stormwatch le da mucho significado en retrospectiva a toda la lectura anterior. Siento que eso es una de las gracias de este super equipo y algo que lo hace interesante. Porque Stormwatch termina siendo un equipo muy interesante. Y así como tú dijiste, Pato, tú leíste Stormwatch desde el principio. Yo no hice esa weá, yo partí con Authority. Y creo que uno lee Authority de Warren Ellis y de Mark Millar. Y creo que esa es una lectura bien autoconclusiva. Sin embargo, si tú te pones a detener y avanzas un poquito más de eso de Authority, indudablemente te vas a encontrar con el contexto del mundo de Wildstorm. Entonces se va a hacer sustancial que tú leas lo de Stormwatch antes. Y al leerlo, la lectura se enriquece tanto, le da un sentido completamente diferente a la lectura de Authority. Entonces es algo que de verdad te entrega perspectiva y el antecedente puro de dónde surgen estas conceptualidades que son trabajadas después también por Warren Ellis. Sí, yo creo que habían unas ciertas estructuras, personajes que estaban esperando el autor idóneo para hacer grandes cosas. Detengámonos un poquito también en los personajes antes de la llegada de Warren Ellis. Bueno, estaba este chico, el batallón, que era Jackson King. Había una chica que se llama Claro. italiana, que se llama Diva, que tenía como poderes muy similares a lo que es Canelo Negro, con poderes sónicos a través de la voz. Tenemos Fuji, un luchador de sumo japonés, que está como contenido en un traje. Es gas. Claro, Es gas. Está hecho como contenido en un traje robótico, y eso es muy influencia japonesa, creo yo, como del manga, ¿o no? claro. Tenemos un soviético. Por eh, supuesto, no puede fallar. Teníamos un soviético. Y había un ser de energía que se llamaba Hellstrike. Sí, me encanta. Hellstrike y Winter son mis favoritos, de esa etapa, por lo menos. Bueno, y hay infinidad de personajes que van apareciendo, pero que van quedando
Por ejemplo, está el hermano de Jackson, que igual después va a aparecer. Tiene un rol menor, pero puntual e importante. Sí. Fahrenheit, una chica que tiene poderes de fuego. Claro, ella también toma más relevancia en Warren Ellis. Sí. A mí me encanta esto que se hace, que con estos personajes que podríamos decir, los de Stormwatch que acabáis de mencionar, son los que se van a quedar con nosotros por un buen rato más. ¿Cachai? Estos personajes son los que nos van a acompañar, porque Stormwatch como equipo tuvo muchos miembros que fueron desechados en el camino, sin pena ni gloria, y posteriormente Warren Ellis, a los que le quedaron que no les servían, sencillamente les dio una pensión y los jubiló, los despidió de la pega, así en la bola más realista posible, los despidió, se quedaron sin pega por fome, por personajes callamperos. Bueno, sí, pues era esta época donde prevalecía el diseño de personaje por sobre el guión, pues. Entonces, además de esta historia antes de Warren Ellis, la colección va a tener crossover, va a tener cruces con varias colecciones, sobre todo con los Wildcats, Sí. Y va a participar de estos crossovers como es Wildon Rising, Fuego en el Cielo, antes de la llegada de Warren Ellis. Por supuesto, pasaron muchas cosas en el equipo, pero aún así se había creado una estructura que era una estructura rica, llena de personajes, localidades, grupos, instituciones, que estaba esperando a que llegara un autor para valerse de todos estos elementos. También, como te decía, la contextualización del entorno real en la década de los 90, al principio de los años 2000, es sumamente importante. Estos conflictos a manera global que dan una sensación de desastre mundial, que va a quedar la escoba. Eso es lo importante acá, y que va a ser y que va a calar hondo, y que también va a tener sus repercusiones en cómo van a empezar a ser vistos los otros héroes en la otra editorial igual. Sí, esto fue escuela, o sea, los super equipos después de Stormwatch no son lo mismo, y aunque suene feo y uno crea y uno lea otras cosas, que uno diga, no, acá está la rupturista, Stormwatch fue primero. Aquí nace esa ambigüedad, de lo correcto, lo incorrecto, de hacer lo correcto, pero de hacer lo legal, pero que no tendría por qué, lo legal tiene que ser lo correcto. Y entonces hay una ambigüedad sobre el bien y el mal, donde no son muy claros, donde hay grises, no es el héroe de la Edad de Plata de DC. No, muy lejos. Tampoco son los héroes de los años 60, 70 de Marvel. Entonces, tampoco son Watchmen, ¿eh? Tampoco son esta visión cínica de los años 80. Es como un paso más allá. Es como la función administrativa ejecutiva de los personajes con poderes, ¿cachai? Como cuando tienen este rol de tener una pega, sí, al final de cuentas, cuando la vigilancia es una pega, tienen sueldo los de Stormwatch, weón, tienen sueldo, les pagan, ¿cachai? Claro, y cada cosa que sufra la organización o como tal, o cada vez que la ONU se resienta frente a ellos, por ejemplo, en estos primeros 36 números, porque Warren Ellis llega en el 37, estos primeros 36 números, hay varias situaciones que también se dan en roces con la ONU y con el grupo. Por ejemplo, me acuerdo que Harry Bendix, que es el primer hombre del tiempo, también de cierta forma lo cuestionan, y pasa a ser por un tiempo el hombre del tiempo Synergy. Entonces, como que hay varias roces entre la misma institución, los vigilantes, con la ONU. Bueno, y así llegamos con Stormwatch de Warren Ellis, desde el número 37. Bueno, el run de Warren Ellis, inicialmente... Bueno, todo este primer volumen de Warren Ellis es dibujado por Tom Raney, me parece. Que creo que hay algún número de Jim Lee, pero mayormente todo está dibujado por Tom Raney. Hay unos números en los que Tom Raney se va y dibuja otro weón. O el mismo Tom Raney cambia igual harto su estilo durante
lo que Oye, requiera el número. me Como parece que ese hay capítulo. ese capítulo donde ¿Sí? son como página entera. Sí. Está como. Y las viñetas son páginas Mm. completas. Y los campos de lectura son como con otra. Prosa, es una prosa. Es como una prosa, sí. Sí, una prosa, es un relato de una misión que es como cerca del final, como del primer punto aparte que tiene Warren Ellis, ¿o no? Y que también tiene que ver con alienígenas, como, Sí, como alienígenas escondidos dentro de un mundo sí, sí. y una. Estos weones se estaban preparando. De hecho, es como es una misión en la que les viven exactamente lo mismo que van a vivir al final de su volumen, pero sobreviven. Esa es la única diferencia. Bueno, ya Bueno, entramos, vamos ya que como de a entramos a Warren poquito, Ellis. vamos como de. Bueno, empieza el 37 cambiando todo, cambiando todo. Tiene un mayor protagonismo el Henry Bendix, que ya toma el grupo y lo transforma completamente. Cambia Eh, el ojo, 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 ahí quiero ser enfático, cambia el personaje de Henry Bendix, o sea, Henry Bendix deja de ser esta figura administradora más de la sombra a convertirse en un Kingpin, en un Lex Luthor, en una figura con una capacidad de organización, de manipulación, o sea, de primer nivel, estamos hablando claro, de pero un... también hay que considerar que tampoco lo hizo de choque, fue como una forma de degradé que fue de a poco transformándolo el villano que va a terminar Es el cambio de siendo. personalidad, es la personalidad, es como el approach que tenía la mente del loco cuando decide echar a los hueones, cuando... Bueno, para mí lo más importante de esta parte de Stormwatch es que le da verdadera importancia a los personajes. Agrega estos personajes que son súper interesantes de ver, como la Jenny, como Jack Hawksmoor, la Rose Tattoo, que son personajes, cada uno son muy creativos, weón. Son personajes diferentes a los que veí. Esa weá de que la Jenny sea el espíritu del siglo XX, Rose Tattoo como la entidad de la muerte, como la muerte misma, y Jack Claro, Hawksmoor que se contacta con las ciudades, es otra forma de abordar a estos super personajes. claro. Yo esa weá la encuentro muy creativa. Este primer número se encarga de eso. Este primer número nos presentan a estos tres personajes nuevos, que cada uno de ellos tiene unas particulares muy especiales, que es Jenny, Jack y Rose Tattoo. El mismo Bendis los va a buscar a distintas localidades del mundo y, y cambia todo la estructura del equipo. Apela de nuevamente al tema de los equipos, al trío a tres equipos, y ahí aparece Subequipos, claro, como comando. Hace un claro, equipo subcomando, más como equipos de asalto. ¿Cuál tiene una función como de espionaje? cada uno ¿Cuál tiene tiene una una función? funcionalidad. Por ejemplo, está Stormman Prime, que era como el equipo que iba realmente a las misiones específicamente hacia a las guerras, o sea, Y las su. misiones mediáticas, ojo, misiones mediáticas. Claro. Ellos eran los que tenían que salir a dar entrevistas, declaraciones. Ese era Stormwatch Prime. Y ese grupo estaba comandado por el soviético, Sí, por, por Winter, sí, con Hellstrike y mi Fury. favorito. Y con Sí, Hellstrike y eso era Fury, el corazón del primer Stormwatch, como que esos claro, fueron los que quedaron. como lo que estaba quedando. Después está Stormwatch Black, que estaba encargado como de misiones encubiertas, de misiones urbanas, debajo, me acuerdo de cuando tienen que hacer frente a unos policías corruptos, ¿te acuerdas? Sí, Sí. Bueno, y sí, sí, aquí sí, está sí. liderado por Jenny Stark. Sí, ese es liderado Hablemos por de, Jenny y está hablemos de Swift, estos tres que es un personajes. personaje que había aparecido. Ya, es Hablemos de que estos tres igual. personajes. Ah, Sí, 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 sí. coméntalos tú, que tú te encantan estos tres personajes. Yo sé que te gustan mucho. Sí, es verdad, me gustan harto estos personajes. Principalmente me quería mencionar que Swift, que es esta chica halcón que aparece acá, no era no era como una chica halcón al principio. Era un personaje diferente, no fue creado por Warren Ellis. Warren Ellis lo tomó para trabajarlo acá. Sin embargo, los otros personajes son de su plena creación, como es Jenny Sparks, quien es esta chica de más o menos 25 años, ponele tú, que es el espíritu del siglo XX, es decir, es la energía eléctrica. Ella es energía eléctrica. Y en este punto de su vida, después de haber vivido todo el siglo XX, porque estamos hablando de que esto pasa contextualmente a mediados de los 90, y por eso
tiene estos problemas que son típicos de la época de los 90, la Jenny siente cierta ya desilusión de lo que ha vivido. Ya la loca Sí. está chata de Tiene una haber vivido carga, todo lo que tiene una vivió. carga de pesimismo que se palpa cuando estáis leyendo ese número. De hecho, Entonces, de cierta forma, es otra personalidad. Es es otra personalidad la que se ve en Authority. Es como, de verdad, una mujer que ya viene de vuelta. Y tiene mucha semejanza con John Constantine, creo yo, con esto de ser muy poderosa, pero ya estar chata de todos los hueones, de querer mandarle la cresta a todo. Y Henry Bendix le convence a Kelly Spark de que tiene un plan para salvar el mundo y que la contempla ella. Y ahí ocurre esta frase que la quiero mencionar, que es cuando la Jenny le dice: está bien, yo te voy a apañar en todo, Henry, voy a ser tu mano derecha, pero si tú me cagáis, yo te voy a matar. Así corta se lo dice la Jenny. Y bueno, y esta frase va a perseguir a los personajes hasta, te lo juro, que Authority. O sea, volumen 3 de Ed Brubaker se sigue tomando esta frase como un punto de inflexión. El otro personaje es Jack Hawksmoor, que es obviamente producto de la fuma de pasta, de un crack, de hongos alucinógenos, de Warren Ellis, que se le ocurrió que alguien podía contactarse con las ciudades, canalizar su fuerza y que haya sido experimentado por alienígenas. Es una weá tan rebuscada, tan loca. claro, Sin embargo, que su génesis o su explicación de sus poderes, supuestamente en la infancia sufrió una abducción alienígena, donde experimentaron con él y le dieron estas capacidades de poder compenetrarse con las ciudades. Y él tiene como un enfoque como más Batman, pues, así como más detective, más urbano. al principio también, pues, o sea, cuando hablamos de al principio, nos referimos a que estos personajes, precisamente este trío de personajes, son los que nos acompañarán hasta Authority. O sea, ellos son los que se van a quedar para seguir ese equipo. No Y en este necesariamente, porque Rose Tattoo, el tercer personaje es Rose Tattoo, y spoiler, pero no llega a Authority Rose Tattoo, pero es súper No, no, no. importante. Sí, de hecho, Rose Tattoo para mí es este personaje que construye Warren Ellis para darle este punto final a este volumen de Stormwatch. O sea, Warren Ellis llega con la pega de terminar una cuestión y proponer algo nuevo. Es como, llamemos a este weón para que termine por lo alto esto, proponga algo nuevo y haga otra cuestión por lo alto. Es como al hombre que trajeron para arreglar el cagazo que tenían antes, a mi forma de verlo. Yo respeto harto las conceptualidades fundadas, pero Warren Ellis llegó a terminar el volumen dando claramente, por lo menos en la primera parte de su etapa, en los 13 números desde el 37 al 50, quiso darle un cierre a Stormwatch como el equipo que nosotros conocíamos antes, con Henry Bendix, con todos estos personajes, y romper el statu quo de Stormwatch en su mundo. De verdad, Stormwatch funciona distinto cuando Henry Bendix se va en el número 50. Claro, en ese momento en el que, completamente. sí, o sea, entre el volumen 1 de Stormwatch y el volumen 2 de Stormwatch, que es lo que retoma Warren Ellis como previa Authority, ya teniendo más claro para dónde iba la micro, son dos equipos que funcionan distintos, siendo muy ligados. Es el paso natural que tiene que tomar Stormwatch para crecer a nivel de conceptualidades. Sí, eso es verdad. Bueno, y de lo antiguo solamente conserva a Jackson. Hablemos de la Rose Tattoo antes de irnos con los Sí, antiguos. Rose Tattoo. Ella es siciliana. Viene de Sicilia. Sí. Él la va a buscar a Sicilia. Es una chica pelirroja, llena de tatuajes, con una excelente puntería. Y fría como el hielo. O sea, es peligrosísima. Es la asesina número 1 del mundo. O sea, a ti te la jura Rose Tattoo y vos tenés que apretar cuerda. Bueno, y ella queda dentro del Starwatch Red, no el rojo, que era un grupo que tenía con personajes con grandes capacidades destructivas. Entonces está ella, está Fahrenheit y está una chica morena de color Flynn. Sí, sí, la recuerdo. Sí. Ella también, como la chica de las alas, había aparecido previamente como en la academia de Stormwatch. Y los demás personajes quedaron
Creo que un par quedó como analistas dentro de la estación espacial, y Batallón bueno, Batallón, que es Jackson King, y Synergy, Christine, Quedan como coordinadores, ¿o no? quedaron como, bueno, como miembros de enlace. Batallón quedó como un tutor. Sí. Synergy se empezó a preocupar de lo que realmente buscar, Buscar metahumanos. buscar votos humanos y activarlos. Y además, Bendis le dice que los saca literalmente porque ya habían empezado una relación amorosa, y frente a eso ya no había, o sea, ya no había una objetividad. Jackson no iba a tener una objetividad como oficial de Igual campo. a mí me gusta cómo Warren Ellis empieza a sembrar esto de la personalidad de Henry Bendix. O sea, ¿cuál es el plan de este weón? Porque uno desde el capítulo 1 puede olfatear que este personaje tiene intenciones como para otro lado. Pero mientras avanza la historia y los personajes, como tú mencionaste hace un rato súper bien, antes carecían de tener este trasfondo, esta personalidad de que interactúen ellos libremente, ¿cachai? No lo tenían y por lo menos se los dan. Hay un capítulo en el que están en un bar, hay un número muy, muy simpático que están todos conversando y que se invitan y que comentan como de los cagüines que han tenido entre ellos. Que es puro personaje esa cuestión, no es una gran cagada. Claro. Y es interesante que se hayan dado el tiempo en un miserable número de trabajar a todos estos personajes y que sea significativo para la obra, pues, weón. Porque al final de cuentas tú lo que termináis viviendo, termináis agarrándole hasta a cariño a estos personajes, pues, bueno, ¿cachai? Pero igual se nota que Warren Ellis no solamente tenía esta intención de generar un super equipo mega poderoso para defender de grandes cagadas, sino que quería trabajar en los personajes. Sí, eso es verdad. Bueno, y en las referencias que hace también, por ejemplo, este primer número hace referencia a Nietzsche, al superhombre. Se enfrentan a un villano que cita a Nietzsche. Entonces ya tú ves que también en cuanto a complejidad de narrativa o temas a los cuales acudir, se pone más denso. Ya se pone más denso Hace que los villanos igual sean un poco más tridimensionales, ¿cachai? O sea, claro. exceptuando a Kaizen Gamorra, podríamos sacar que todos los otros hueones tienen una perspectiva en la que tú decís, oye, sí, este loco no está luchando por cualquier tontera. En ese capítulo en el que Fuji pelea con el... hay una misión solo de Fuji en la que él resuelve todo. Y el loco puede empatizar con su antagonista, y también pasa con el punto final del primer volumen de Stormwatch, que es cuando aparece The Hive, que es este personaje que emula a Superman, que si uno lo ve en diseño es idéntico a Homelander de The Voice. O sea, Homelander de The Voice es igual a The Hive, que es este personaje que emula a Superman y aparece al final de la primera parte del run de Warren Ellis. Pero quiero hacer un comentario también. Warren Ellis, en este volumen, cuando presenta a Jenny Spark como un personaje, porque la deja mucho rato en Skywatch al principio, solamente le da como frases cool para que se vea que es una mina chata, que no está ni ahí, que los manda a la cresta todo. Pero luego hay un número en el que cuentan el pasado y la vida de Jenny, cuentan cuando... Y la narrativa que usan se adapta a los tiempos. O sea, si va a contar los años 30 de Jenny, va a ocupar, como lo dibujaría Joel Shuster, al personaje. Si no, ¿qué pasa si avanzamos a los 50? Perfecto, dibujamos al personaje como con la bola de Will Eisner en The Spirit. ¿Cachai? Sí. Entonces, Warren Ellis hace un comentario sobre la historia del cómic y sobre la pudrición del superhéroe desde los años 30 a los años 80, porque el último número, o sea, la última parte de ese número es una referencia a Watchmen clara, es Watchmen. Sí, ese es el 44, que está centrado en la vida de Jenny Spark, hace todo un recorrido por las cosas y con un diseño de dibujo que va cambiando, hay unas viñetas estilo Kirby, otras viñetas estilo Watchmen. Dave Gibbons, obviamente, cuando llegamos a Watchmen. Claro. Y entonces, es súper importante porque también te abre el argumento sobre las distintas dimensiones,
porque Jenny Spark supuestamente viene de otra dimensión. O sea, no sé si viene de otra dimensión. Para mí lo que entendí de Jenny es que Jenny tenía esta relación con Albion, que es este reino Claro, británico que existía como en una tierra paralela. en una dimensión paralela, claro. Sí. En una dimensión paralela en la que los Windsor terminaron haciendo una alianza con los alienígenas, weón. Es una fumada, es una locura también. Warren Ellis le gusta mucho eso. Eso que no estamos hablando de la Liga del Pelado Morrison, porque ahí sí que hay una fumada bien loca. Así que esto de sembrar mitología, Warren Ellis le sale muy orgánico. A medida que tú pasáis los números, tú sientes que no avanza tanto la cosa al principio, pero si tú te detienes a observar todos estos elementos que va sembrando el hombre, los lleva a culminar de una forma muy armónica. Estos primeros números, hay muchos números que son pequeñas sagas o números unitarios que van a conducir a la última saga de 3 números, donde Stormwatch se termina jugando con The Hive y con el grupo que manda. Bueno, en este grupo también aparece el primer Doctor y el primer Engineer como villanos. Exacto. Aparece el primer Doctor y el primer Engineer, que volvemos a repetir, esto no es un podcast de Authority, pero van a ser personajes que sí van a utilizarse en Authority, que también tienen poderes bien falopa, bien rebuscados, bien locos, ¿cachai? Y que luego serán reinventados para su uso. Sin embargo, las conceptualidades ya están ahí, es decir, en esos primeros 13 números, en un año más o menos en publicación estadounidense, como sabemos, con un número mensual. Hablemos un poco sobre el final del Stormwatch de Warren Ellis, o de algún momento, algún punto que te gustaría detenerte en lo que fue el primer punto aparte. Bueno, como te decía, ahí hay varios números unitarios. El 44 es el más espectacular en la historia de Jenny. O sea, es como te entrega mucha información. Y también me acuerdo que hay un número centrado en Jackson King, cuando es secuestrado por Es muy bueno, está muy bien contado ese número. Sí, donde es secuestrado por unos terroristas. Lo que pasa es que aquí ya empieza a surgir el tema de que este nuevo orden mundial que apela a la ONU empieza a chocar con los intereses de países como Estados Unidos. Entonces, eso es súper importante, porque ya las milicias locales empiezan a ver a Stormwatch como un peligro. Sí. Este choque entre los intereses de la ONU, Stormwatch, y de los distintos países, las potencias, y principalmente Estados Unidos, que es lo que se aborda como en el final, en la colita, podríamos decir, como desde el 46, 48 de Stormwatch, volumen 1, tiene su repercusión después en la forma en la que ya el mundo no confía en Stormwatch, esta desconfianza con los vigilantes con superpoderes. Y insisto, en un número, cosa que ahora no podría pasar en ninguna serie regular, en un número te cuentan una historia corta, contundente, que aporta al contexto de los personajes y que está bien llevado. Para mí está muy válido, muy bien logrado, como las cosas que plantea Warren Ellis, y principalmente esta desconfianza entre los políticos, este cinismo que sentimos con las figuras de autoridad. Warren Ellis lo refleja súper bien. Sí. También tenemos en el Stormwatch 40, sí. ¿Ya? La figura de Gamorra, la de Gamorra con Kaizen Gamorra, cuando te acuerdas que tira una bomba sobre Inglaterra. Era como una bomba radiactiva sobre un avión. Sí, me acuerdo que era algo como eso. Y después Stormwatch como que mata la misma cantidad de muertos que provocó este desastre en la misma isla, como una represalia al ojo por ojo. Entonces, manda la Road Tattoo, si mi memoria no me falla, directamente. Henry Bendix, no me acordaba de ese número, gracias por recordarlo, por traerlo a mi memoria. Claro, dice, ¿cuántos güeyes murieron? Tiene que morir la misma cantidad de personas en la isla. Wow, eso ya te hace cuestionar los límites morales de estos personajes. O sea, ¿por qué decíamos nosotros que no les podemos llamar héroes? Porque no lo son, pues, bueno, porque son una milicia, un equipo de asalto,
tienen buenas intenciones, creen que lo que están haciendo está bien, pero eso no significa que sean héroes. Claro. ¿Cachai? Otra cosa importante que pasa en esos números, bueno, me recuerdo varios detalles, pero insisto, creo que el 44, que el número de la Jenny es un aporte a lo que se estaba haciendo en ese tiempo, es una genialidad misma, es un muy buen número. Y el arco final contra The Hive, que es como los valores clásicos de estos personajes como más puros de los años 30, de los años 40, de la Edad de Oro, de la Edad de Plata, cómo eran mirados en menos por estos personajes y pasados a llevar. O sea, Stormwatch y principalmente Henry Bendix, bajo sus órdenes, no tenía ningún asco en dejar morir a todos estos personajes de la forma más tremenda, con un virus. O sea, loco, es una forma de manejar los problemas, como lo haría ahora un Estado con un arma bacteriológica, ¿cachai? Es como muy, muy adelantado a la brutalidad de los tiempos que se venían. Y creo que ese punto de desconfianza en el que la Jenny, quien estaba cuestionándose a sí misma sobre cuál era su rol en el mundo, y luego de ver cómo era el rol que cumplía Weatherman y qué hacía con este rol, es lo que termina transformándola como personaje, tomando las riendas de la situación y haciéndose cargo ella de todo, diciendo, ya, esto no puedo dejar de delegar o yo solamente ser un actor pasivo, tengo que moverme y ser un actor que gestiona, que realiza y que resuelve. Así que es muy importante para los personajes estos números, es central el final de Stormwatch. A mí me encanta eso. El fin de una era, creo que se llama el arco, si no me falla. Bueno, y recapitulemos un poco cómo editorialmente se dio el run de Warren Ellis en Stormwatch. Bueno, hizo el final del volumen 1, agarró la colección desde el número 37 hasta el 50, donde participó con Tom Running en los dibujos y algún que otro número dibujado por Jim Lee, para llegar al volumen 2, donde son 11 números. Podríamos agregar un número adicional o un número perdido. Sí, hay un número 0. Hay un número 0 antes de eso, ¿sí? Que solo está editado en inglés, de hecho. Ah, no, tú estás hablando de uno que es como un preámbulo, como un preview. Sí. Es el 0. Claro. Sí, creo que, claro. Me imagino que ese es como para presentar a Batallón, a Jackson como el nuevo hombre del tiempo. Pero yo me estaba hablando ese es el mayor cambio que tenemos. En la última saga hay un cruce con un número unitario que es de los Wildcat con Alien. Entonces, rigurosamente serían 12 números gringos que conforman este volumen 2 de Stormwatch. Bueno, lo bueno de esta etapa es que esta etapa estuvo dividida o estuvo estructurada en sagas, podríamos decir en 4 sagas específicas. Parte con una saga que acá en España o Norma la editoriaron con distintos nombres. Por ejemplo, la llamaban Cambiar o Morir, la saga Cambiar o Morir. Y Norma lo sacó como Meteorología Extraña. Así le puso a esta primera saga, que comprende los primeros 3 números del volumen 2. Sí. Con Warren Ellis, obviamente, y Oscar Jiménez en este caso. El dibujo, tenemos a Oscar Jiménez de Oscar Jiménez y de Michael Ryan. Me imagino que debe haber ayudado a Oscar Jiménez. Bueno, y estéticamente el dibujo ya es genial, a mí me gustó. Muy crudo también. Vemos ya de lleno, empezamos los primeros números con cabeza explotando. Entonces, como más crudo. Pero ¿a qué apunta esta primera saga? Según tú, ¿qué vemos en esta? Bueno, esta primera saga, aquí se reafirma y se solidifica la desconfianza que hay entre las gestiones de la ONU y Stormwatch con los distintos gobiernos de las grandes potencias del mundo.
Ya esto que primero se dio como una pincelada en la primera parte de Stormwatch, de Warren Ellis, acá en el volumen 2 esto explota con un asunto que involucra múltiples atentados e incluso una planificación de un arma bacteriológica. Esa es como la trama de esta situación. Y el gran cambio, como mencionamos hace un rato, es el cambio del Weatherman, de Henry Bendix, quien fue el hombre del tiempo en la primera parte de Stormwatch, que se convirtió en antagonista en estos últimos números, ponte tú llegando al 50. Y luego Jackson King, este personaje que vimos desde el principio de Stormwatch, Batallón, se hace cargo del equipo con Christine Trelane como su mano derecha. Entonces, acá vemos la solidificación de este nuevo statu quo. Warren Ellis, lo que podría haber dado seis números quizás, lo acota bastante en 3 números. Demuestra que esta participación de los Stormwatch como distintos equipos ya se empieza como a disolver y queda apartado el Stormwatch Black, que va a ser el Stormwatch que va a operar posteriormente en Authority, lo deja apartado y con los otros miembros restantes del equipo continúa generando ciertas operaciones. Claro, sí. Pero principalmente el resquemor es con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Ahí ya empezamos a hablar de lo que se llama operación internacional. Es como el gran némesis que van a tener ellos en esta saga. Sí, bueno, y durante casi todo el run. Ellos ocultan a Henry Bendix. Además, Henry Bendix igual está ahí como una amenaza por debajo, que no está tanto en latente. La superficie. Y claro, y se relaciona con esto que en esos años tampoco era no estaba tan masificado como el tema del ecoterrorismo. Porque aquí estamos hablando de amenazas a nivel de bombas biogenéticas. De hecho, el argumento se centra en que hay una resolución especial de la ONU que se llama la resolución Caetano, donde se prohíbe la experimentación con genomas superhumanos. Entonces, eso es lo que están, de esa forma están operando la antítesis de Stormwatch. O sea, están tratando de experimentar con superhumanos para de cierta forma equilibrar la balanza, que estos seres con superpoderes no sean los únicos. O sea, sí. Es importante que demostrar, igual encontrar esta diferencia, que tampoco es tanta la diferencia, si uno la observa. Algunos tenían a Christine Trelane para despertar estos poderes que habían dado bajo el universo de Wildstorm, pero acá los gringos estaban derechamente experimentando, haciendo esta clase de experimentos super soldado, ponte tu versión. De hecho, habían destinado una ciudad específicamente a eso. Sí. En Nuevo México, me parece, si mi memoria no me falla, era. Ahí mandan a Jack Hawksmoor ahí en el número 2 de Stormwatch a pegarse una luqueada por ahí. Ahí tenemos la primera aparición de este equipo. Como equipo ya estable, como equipo ya que representa específicamente a Stormwatch. Porque antes estaban como muy en la sombra. Claro. Y sí, también es importante el tema del tema mediático. Porque Stormwatch también tiene que empezar a hacer como a jugar con una imagen pública. Entonces también entra en el juego de qué decir, qué no decir, y es súper complejo, te da una mayor complejidad en los argumentos de la historia. Y eso se puede ver bien igual bajo el personaje Jackson King, quien antes de ser un soldado de batalla, lo ves teniendo que empezar a tomar la decisión difícil, la decisión del líder, la decisión de el bien mayor, ¿cachai? Esta decisión que puede ser dura, que puede ser vista de alguna manera mala, pero él tiene que empezar a abordar esa perspectiva.
y el peso de sus acciones también empieza a calar en estos números. La etapa de Jackson King como líder de Stormwatch no es muy larga, por una buena lógica de que estamos hablando de los últimos números de la colección. O sea, son los últimos 11 números y podemos ver claramente cómo es él una persona diferente a Henry Bendix, que fue... de hecho, es Claro, algo que repiten totalmente. harto. Pero yo siento que Lo como repiten harto. que era como un curso, como que de cierta forma uno podía llegar a entender que Jackson iba a llegar a ser el hombre del tiempo. Estamos completamente de acuerdo. Era como el camino lógico, todo decantaba para ahí y Warren Ellis lo supo hacer de una forma orgánica. No, muy bien, muy bien. Estos 3 primeros números son muy de statu quo, de solidificar qué es Stormwatch para estos números que vendrán. Claro. Bueno, y después tenemos otra saga también de 3 números, que va que el 4, el 5 y el 6 de Storm One Volumen 2. Y Muy bueno, aquí importante. estamos con Muy la importante. presentación de esta pareja de superhéroes o superhumanos que van a ser Sí, muy, muy conocidos, que Apollo y Midnighter, y sí. que también eran 2 agentes de Stormwatch encubiertos que pertenecían a una rama que se llamaba Stormwatch Zero. Stormwatch Zero, Yes. sí. Eran otra rama que iba a Otra rama funcionar aún más bajo secreta que la... Stormwatch Black, imagínate. Claro, era tan secreta que nadie sabía. De hecho, Nadie fue tan sabía secreta de que fue... la existencia de estos 2 personajes que a la vez son sumamente poderosos. O sea, bueno, y también, bueno, no eran solamente ellos son los que actualmente o en la lectura están operativos, pero me parece que eran como 7, era como la misma cantidad de contingente podríamos decir, de la Liga de la Justicia, eran 7, parece. Y todos con Sí, una clara era un referencia a los numeraje. personajes de DC. Es que, claro, o sea, ellos dos son una sátira a los personajes de DC. Superman y Batman, por si las personas que nos están escuchando no conocen a estos personajes, aparecieron, irrumpieron, la verdad, en el universo Stormwatch, y yo diría que desde este punto viene una de las más grandes adiciones a lo que va a ser el universo DC alguna vez, que son estos personajes que luego van a decantar Authority y con posterioridad se mantendrán en distintas reencarnaciones del equipo con mayor o menor importancia, relevancia de publicación. Así que Apollo y Midnighter, esta pareja homosexual que emula a Batman y a Superman, son estos sobrevivientes de una misión secreta que generó Henry Bendix, el antiguo hombre del tiempo, y estos tipos sobrevivieron y desaparecieron. Nadie más supo de ellos hasta que se encontraron en la situación en la que podían vengarse del cagazo que ocurrió al final de cuentas con su equipo. Claro, Y pero la eso saga en sí es va como a una generar... presentación a estos personajes, ya es un flashback a qué pasó Sí, también con esta rama secreta, porque todos los otros personajes que después murieron, bueno, hacían alusión a Wonder Woman, al detective marciano, eran había uno que era muy rápido. había uno que era muy rápido que se asimilaba a Flash, y claro, y esta saga funciona para presentar estos personajes que van a llegar y se van a quedar. O sea, ya no podemos concebir posteriormente de Authority sin estos 2 personajes. Igual debe haber sido polémico, no sé si en esos años fue polémico, porque estamos hablando de fines de los años, o sea, al principio del año 2000, ¿o no? No, No, fines de los todavía años, estamos años 90. todavía estamos en los 90. Por supuesto, si estamos en los 90, pleno en los Y finales. presentar a 2 personajes como parejas, como interés romántico, y además el dibujo o la instancia donde aparecen tampoco deja mucho a la imaginación. O sea, claramente se aprecia que son dos, no es nada Sí. que podamos decir, no es como lo que han hecho, lo que empezó haciendo Marvel con estos 2, el hijo de Hulk, o ¿cómo se llama? Hulking, No, que fue como el hijo muy con Hulk. paulatino, fue como muy más Sí. paulatino, o con el hijo de
de Clark Kent, que también su Claro. bisexualidad fue como muy paulatina, en forma muy degradé. No, acá de lleno, dos personajes fuertes, pareja, tú la primera vez que los ves están acostados, desnudos, entonces Están en cuero, están en sí, cuero. están en pelota. Entonces Sí. llama mucho la atención. Mira, pero ojo ahí, Warren Ellis te muestra eso en el primer panel a primera vista. Sin embargo, después a ellos los pone a coquetear en el guión, a tirar un comentario, y nunca de una manera tan explícita. Quizá algún otro comentario alguien más les tira la talla. Posteriormente Jenny lo hace mucho en Authority, pero por lo menos en este primer arco es ese panel para demostrártelo, y luego no es Pero tanto. no Ellis por sé, lo no menos estoy un tiene poco esa tan de forma acuerdo contigo, porque si tú ves en esa saga, hay páginas enteras donde los dos salen volando y uno encima del otro, muy, muy compenetrados, o sea, Sí, sí, todo el rato, salen así, y es la forma en la que ellos se mueven, pero aún así no es chabacano, a eso voy, no es como, no cabe en ese tema de como que fuera de que todo se centra en eso, o sea, no es es ridículo, es para un darle un aspecto desarrollo a los más de estos personajes. Además, personajes. estos personajes habían quedado totalmente aislados de la sociedad. Eran, después de esa misión secreta, y como únicos sobrevivientes de esa operación, de cierta forma, eran lo que tenían, ellos se tenían entre ellos nomás, ¿cachai? El uno hacia el otro. Oye, y un aspecto bien importante que no has mencionado que yo no puedo dejar pasar, es que es en este arco donde llega mi pana, mi brother, uno de mis dibujantes favoritos, Brian Hitch, a hacerse cargo mayoritariamente de la colección. Y de verdad que el apartado gráfico aquí sube otro escalón más, Sí. aún ya empezando a plantear este estilo cinematográfico, este estilo panorámico. Y la verdad, Hitchy aquí es escuela para muchos de los cómics que vamos a estar hablando con posterioridad en este mismo podcast. Sí, Brian Hitch, totalmente. gracias por llegar a Stormwatch, que de verdad ese legado es uno de los más importantes también para lo que van a ser el cómic mainstream de super equipos. Y bueno, Claro, acá todavía él final, no tenía su impronta tan cinematográfica, pero ya no. empezaba a vislumbrarse a dónde se iba a dirigir este tipo de dibujo, este diseño. Ya empezaba a jugar con las páginas enteras donde aparecían los personajes. No, sí, vayan aquí. Y con Bueno, mucha narrativa, se sentía muy vivo, como que todo sí, estaba pasando la acción, ¿eh? Esa es la gracia de Hitchy ahí. Y bueno, este arco tiene un final que me gustaría comentar en particular porque Jackson King, como miembro como batallón, como soldado, conversa con ellos y les dice que no los va a ejecutar, ni mucho menos, que Henry Bendix no está, de que quiere tenerlos en un lugar cómodo y que puedan reinsertarse en la sociedad y toda la cuestión. claro. Pero al final revela de que el mismo Jackson King les puso unos dispositivos de rastreo y de destrucción porque son demasiado peligrosos, po. O sea, el mismo Jackson King está cayendo en estas conductas como paranoicas que tenía Henry Bendix. Y como que para allá está demostrando como que estaba como vislumbrándose el camino de Stormwatch. Sin embargo, el guión quería lo contrario. Sí. Bueno, y después tenemos otra saga que también es bueno, también nos adentra en un coargumento que va a ser muy importante para The Authority también. El tema de estas dimensiones paralelas, estos mundos paralelos, la interconexión entre los dos. Bueno, esta es una saga que se llama Sangría o Sangrar, Y como wow, le pusieron los españoles cuando le editaron. sí, Y el nos World Cup. habla de qué pasaría si Stormwatch estuviera en otro mundo paralelo. Acá el Waterman o el Hombre del Tiempo recae en otro personaje que también conocemos. Jack Hawksmoor, mi pana también, uno de mis regalones de Stormwatch. Acá, ojo, aquí hay también una pintita, al igual que una pincelada que hace
Warren Ellis de la invasión alienígena que muestra en el volumen anterior, que es muy parecida a la invasión alienígena que vamos a ver acá, que es como un vislumbrado del futuro. Acá también pone a Jack Hawksmoor como líder, demostrando como las capacidades de un Jack Hawksmoor de una realidad alternativa que se ha enfrentado a situaciones mucho más adversas, que todavía no puede solucionar la situación de poder mantenerse alejado de las ciudades, que tiene que mantenerse con nuevos implantes para poder sobrevivir a su condición de alterado por tecnología extraterrestre. Y vemos a un personaje que, si bien se mantiene como con la personalidad del que nosotros conocíamos, actúa de una manera diferente. Y creo que eso es lo que más interesa de conversar de este arco, si no fuera por la introducción de la sangría. La sangría es un concepto que va a terminar irrumpiendo en el universo DC. Grant Morrison lo va a introducir posteriormente en el universo DC como la misma conexión entre los universos. Sí, amigo Pato, eso ocurre en Crisis Final, no hay que olvidarlo nunca. Crisis Final, Morrison explica que los cielos rojos de las crisis son provocados por la sangría, que está alterada en esos momentos. Así dándole paso a la inclusión canónica del universo Wildstorm a DC Comics. Es más, para The Multiversity también lo utiliza el concepto de la sangría como lo que separa sus 52 tierras paralelas. Si lo vemos metafóricamente como el mundo, el espacio, como lo macro, como un organismo vivo, la sangría es este espacio entre los mundos, entre cada dimensión paralela, entre cada planeta paralelo, es como las venas del multiverso. Sí, entonces es algo muy un espacio fumado. que está presente, pero que a la vez no pertenece a ninguna de cierta forma no pertenece a ninguna dimensión específica, pero está ahí, siempre va a estar presente. Es como un limbo, podría decirse también, entre dimensiones. Es el espacio, como también lo han dicho algunas veces los autores, ese espacio que hay entre las viñetas, ¿cachai? Es una cuestión muy, muy metafórica, la sangría es este espacio que no se puede palpar, que está en todos lados y en ninguno a la vez. Es decir, por eso los personajes pueden moverse entre realidades, porque está en todos lados. La sangría es el marco, el lienzo en el que se siembra todo el multiverso. Y luego eso va a ser utilizado por el universo DC dentro de todas las cosas que le roba al universo Wildstorm. Así que la sangría y la aparición de la sangría va a ser fundamental, pero fundamental, tanto para lo que va a venir en The Authority como para lo que va a ser muchas de las obras importantes del universo DC en el futuro. Bueno, y en esta saga también ellos hacen uso de varios personajes que no pertenecían a la colección de Stormwatch o como prestados del universo Wildstorm, pero por ejemplo los de Wildcat salen muchos personajes de esa colección. Grifter también aparece mucho. Bueno, Grifter va a seguir saliendo en el universo DC también, pues lo vamos a tener hasta en Flashpoint metido por ahí. Sí. Así que, pero bueno, esa situación que ocurre ahí termina siendo también una invasión, así. De hecho, vemos a Jack Hawksmoor enfrentarse a una invasión en la que este universo hace contacto con el universo principal que nosotros estamos siguiendo, en el que Jackson King es el Weatherman. Y acá podemos ver este contraste de la personalidad de ambos dos, cómo es necesario, es pertinente ayudar a otra realidad paralela a que supere sus problemas, es ético. Y ahí caemos también en lo que hizo Grant Morrison con Tierra 2. Sí, no, Morrison estaba leyendo esto, si estamos claros, Morrison estaba pendiente de esto, sí. La JLA es la JLA porque Stormwatch existió antes y por eso este podcast es primero que la JLA. Hay que aceptarlo, sí. Claro. Aunque la JLA también aporte mucho y vamos a hacer un capitulazo de la JLA porque hay tanto que abarcar que no podemos hacernos los locos. Sin embargo, acá en este arco es interesante ver las decisiones que toman estos personajes y el destino que tiene el Stormwatch de este mundo paralelo, que es desaparecer, dejar un mundo mejor, pero desaparecer. Stormwatch no existe más en el mundo en el que Jack Hawksmoor, en esta realidad alternativa,
donde Hawksmoor es el líder, ya no existe más. Y Jackson King se ve a puertas de enfrentarse a una situación muy, muy similar. Claro, es como una crónica de una muerte anunciada. Pero a mí lo que me pareció muy atractivo de esta saga es como este universo canónico donde está el hombre del tiempo, el Watermark como Jackson. Miran observan esta otra realidad y también esta disparidad que se da entre los distintos hombres del tiempo que han existido, porque si pensamos, y ahí tenemos 4 hasta la fecha, que van a ser finalmente 4, porque ya después Star Wars va a quedar totalmente disuelto. Entonces, cada hombre del tiempo, cada persona que ha tenido ese cargo, ha tenido una característica propia, o sea, ha sido, por eso es tan importante este personaje dentro de la estructura del grupo. Sí, de hecho creo que es como la máxima de construcción en la misma obra que habla sobre sí misma. O sea, el mismo cómic, los mismos personajes de Stormwatch estaban viendo un reflejo de ellos mismos en otra realidad, cómo iban a actuar. Es una discusión sobre el cómic mismo en la misma historia. Y Warren Ellis mismo estaba queriendo contarnos eso, que era lo máximo que él podía trabajar con estos personajes, que nosotros ya mencionamos en este mismo podcast, que son limitados, que son bien genéricos algunos, pero bien escritos, bien trabajados, el equipo puede dar mucho. Sin embargo, aquí al final ya de este arco, para mí, viene el número 11, que es el epílogo, y por desgracia, conseguir el número en el que se resuelve y se concluye todo lo de Stormwatch es difícil porque no se puede reeditar. No se puede reeditar el especial crossover de Wildcats, ojo, no Stormwatch, Wildcats versus Aliens. Ya, bueno, ahí ya estamos entrando en la última saga o ya lo último que nos está quedando de esta colección. Bueno, sí, es lo último. Empieza en el número 10. Hay un número que se llama Sin Motivos, donde se dan es como un prólogo a lo que va a venir, que es un crossover, o podríamos decirlo. Es que no podríamos decirlo crossover, porque específicamente es un número que se centra en los Wildcats. Los Wildcats contra los Aliens. Este es un cruce entre 2 editoriales que era el sello Wildstorm con Image y Dark Horse con este personaje, el xenomorfo de los años. Xenomorfo el xenomorfo más famoso cinematográficamente. Claro, y este es un número unitario, pero no se centra en Star Wars. Pero todo lo que pasa ahí repercute en el grupo de Star Wars. Entonces, nosotros de cierta forma estamos como un poquito disgustados porque el final de Star Wars se da en una colección o se da en un evento que ellos figuran finalmente solamente como víctimas, como, no sé, es como cuando mataron a la novia de Kai Reiner, como un recurso sí. Pero tuvimos no de muchas mujeres, mujeres sino de equipo. Tuvimos el super equipo en el refrigerador. En el refrigerador. Entero. En cubos de hielo los tuvimos a todos. No, si gente que nos está escuchando, a este equipo Stormwatch casi en su totalidad es exterminado en este especial de Wildcats con Aliens, escrito obviamente por Warren Ellis, dibujado por Chris Sprouse, quien es un clásico ya de esos cómics bien ochenteros, finales de los 80, noventeros. Y de la Legión. Pero es también. Sí, trabajó en la Legión. De hecho, no quería mencionarlo, quería que lo dijeras tú, amigo. Pero es bastante penca saber que este equipo dio sus últimos días y su ocaso en una revista que no les correspondía a ellos, o sea, y en una trama que si bien te la venían dilucidando, porque les juro que es lo mismo, muy parecido a lo que se ve a esta invasión en el número de Jim Lee con Warren Ellis del primer volumen de Stormwatch, y es muy parecido a lo que le pasa a Jack Hawksmoor también, con otro alienígena. Pero acá ocupan a los aliens, es una invasión similar, pero tenemos a personajes como Fuji, como Fahrenheit, que los vemos fuera de cámara morirse, los encontramos muertos cuando abrimos las puertas de las cuestiones, ¿cachai? De las escotillas.
Claro. En medio especial de 48 hojas, póntele tú en la hoja 25, 26, Vemos aparece totalmente el recién Jackson grupo King. desintegrado. De hecho, yo creo que en ese especial el único que de cierta forma entregó o de cierta forma se le dio una cierta relevancia fue al soviético, cuando él se sacrifica estrellando como la nave, era como una cosa así, me acuerdo. Sí, sí, no, esa muerte estuvo muy buena. Esa Claro, muerte final de estuvo cierta forma espectacular. le dio un poco de respeto al equipo de Stormwatch. Es que Bueno, claro, y después de ahí esto ya entramos al último número que ¿qué podríamos? Yo creo que es el prólogo de Authority. Es como un preview. Es un previo de sí, Authority. es un requiem, es un cierre. Sin embargo, yo quiero quedarme de verdad con la muerte de Winter unos segundos, porque él es el soldado que se queda a morir con la nave. O sea, a los xenomorfos, nosotros todos los que hemos visto a Alien en el octavo pasajero, sabemos que es un monstruo difícil es muy jodido, ¿no? No hay cómo hacerlo morir. Y hay más, y hay más, y hay más. Así que el mismo Winter decide, no, yo voy a irme a apagar esta cuestión y voy a tirar la nave al sol. Tira Skywatch, que ha sido este satélite que todo lo ve, que es muy simbólico, que esta torre, este castillo de Stormwatch, donde fueron los reyes del mundo, termina en el sol. Se acaba, chao, no hay más, caput, se finí. Stormwatch como lo conocimos se murió. Se murió en una revista que no le correspondía, en un especial, weón, que no se puede editar de nuevo. Me Es muy imagino que no triste, está es muy nunca, triste. no están los integrales de Stormwatch por un tema de derechos con Dark Horse. Porque Es que Dark siempre Horse perdió los publican, derechos bueno, de esta Alien. etapa de Stormwatch siempre la publican como de Authority. Como el Como la número previa de 0 de Authority. Authority. O como. Sí, y no- Pero nunca dándole la importancia o dándole el nombre que es Star Wars Volumen 2. sí, es eso. Y así se va a mencionar en este programa, como Star Wars Volumen 2, porque eso es. Y bueno, como mencionaba Pato, luego viene el número 11, que es ya el final de todo esto, que es esta despedida de los personajes. De hecho, en el todo lo que hay pasó en el 11, tú saltas del 10, donde se ve una amenaza, después se menciona que van a ir a una misión, después empieza el 11 con un informe de misión donde murieron todos. de qué pasó. La segunda hoja es ¿Dónde- donde dice- está, es un cementerio lleno de lápidas donde están enterrados los ex integrantes de Star Wars y ya quedaron los que quedaron, que finalmente van a ser el contingente que se va a transformar en The Authority. Jenny Spar, Apollo, bueno, sí. Jackson, Se retira todavía Jackson King. Ahí se sigue, retira Jackson sí, King y Christine Trelawney se Synergy. retiran. Chao. ¿Quién era esta chica que... Hay una que termina dimitiendo. Que sobrevive. No recuerdo quién Una era la chica que de color, sobrevive. una chica de color que tenía Sí. como. Ella sobrevive y Sí, ella, renuncia a claro. esto. Y también tenemos un atentado que hay al hermano de Jackson King, a Malcolm King. De hecho, ahí hay un ataque en el que Stormwatch Black lo rescatan, si mi memoria no me falla, es Stormwatch Black. Y Pero yo creo que ocurre lo más importante de ese número final es Jenny Jenny yendo a desquitándose buscar al cumpliendo su causante de promesa. muchas de las tragedias que vivió Star Wars y darle un punto final a este personaje de Henry Bendis. Y sabes, como que yo desde acá tomo las riendas de todo y eliminar este eslabón que estaba ahí perdido y que estaba ocasionándoles problemas. Sí, esa viñeta de Jenny encontrándose con Henry Bendix, materializándose así y diciéndole, oye, yo te dije, si tú me contratas acá y me fallas, yo te voy a matar. Y Jenny Sparks cumple sus palabras, una mujer de palabra, y lo revienta, lo electrocuta, lo destroza, eliminando a Henry Bendix como una amenaza, ¿o no? Para eso tienen que leer Authority de Brubaker. Sin embargo,
Sin embargo, acá ya aparece el portal que los comunica con el Carrier, que es la nave que va a tener Authority. Acá ya aparece esta desvinculación en la que Jenny dice, si de verdad quiero salvar el mundo, y aquí viene la premisa de Authority, hay que tomarnos las cuestiones en serio y tenemos que ser nosotros los que sentemos las bases. Nadie por sobre nosotros. Nosotros vamos a tomar las riendas de esto, como dijo Pato. Y bueno, aquí queda consolidado el equipo de Swift, Jenny y Jack como los próximos sucesores en la próxima serie de Warren Ellis con Brian No, y la Hitch, viñeta que es final es ya... hermosa. Ellos abriendo un portal a la sangría Sí, abren la o puerta, transportándose la sí. puerta y fin. Está listo para que llegue Authority. O sea, Para abrir la primera página de Authority y ver a Kaizen Gamorra ahí de nuevo. sí, no. Una lectura para mí imprescindible para la gente que leyó Authority. O sea, yo creo que tienen que leerla, sí o sí. No sé si de Stormwatch desde el principio, pero ya desde que lo toma Warren Ellis es indispensable, se gana mucho. Sí. O sea, después lees Authority de otra forma. O sea, tienes un bagaje que ya viste personajes como Gamorra, ya sabes por qué actúa como actúa, ya viste la sangría, entonces ya tiene tiene como una explicación ya desde antemano, o sea, ya Lo de sabes qué Albion, lo de Albion y las realidades paralelas. claro, ya sabe de Sí. dónde viene Apolo, Sí. con Midnighter, el peso que traen, no, o sea, sí o sí, hay que leerlo. Miren, yo soy de esas personas que leyó Authority antes de leer Stormwatch y siento que me enganché de los personajes de la misma manera que me encantan ahora. Pero la lectura que te entrega Stormwatch de Warren Ellis, la estructura, de verdad te da una solidificación de qué será Authority, te da perspectiva, te da un mundo, te da un mapa, de verdad es una lectura muy, muy interesante de realizar. Bueno, y así llegamos al final de esta colección. Miguel, ¿y qué me podrías decir? ¿Qué es lo que más te gustó? Con lo que te queda? ¿Qué te va a quedar en tu cabeza siempre? Puta, a mí esta etapa me gustaron varias cosas. El trato de los personajes creo que está muy bien hecho. Creo que a todos tienen su momento de brillar. Eso es muy interesante en un equipo de superhéroes. Obviamente me quedo con Jenny Spark como personaje, creo que es muy interesante de leer y me encanta. Ese número que tiene en el que lo trabaja Tom Rainey y como que adapta su estilo a cada etapa del cómic desde la edad de oro hasta la edad moderna, post-Watchmen. Y bueno, también me gustó mucho, insisto, estas dos grandes adiciones al universo de los cómics que son The Bleed y Apollo y Midnighter. Me encantaron también como esto y muchos conceptos que fueron también trabajados antes en el arco final de Henry Bendix. No, es una colección redonda, es súper interesante. Ese final amargo es un poco una desilusión, pero si sabes que viene Authority después, quizá menos amargo, pero aún así yo le agarré cariño a este equipo, le agarré cariño a Stormwatch y la verdad creo que es una lectura muy relevante e interesante. De verdad, a 20 y pico años de su publicación sigue siendo muy interesante de leer. Es un referente. Vale la pena. Sí, un Es referente. un referente claramente para los grupos superheroicos. Y además tampoco olvidar el tema gráfico, o sea, la llegada de Brian Hitch le da también, es súper importante para lo que vamos a ver para The Authority y todo este diseño más cinematográfico, más global que se muestra en las viñetas. Bueno, y Sí, sí. ya para el otro podcast vamos a estar trabajando en lo que hizo el escocés Grant Morrison para la colección de la JLA. Esto es Con el criminal Howard Porter, el criminal de guerra Howard Porter. esa etapa hubiera sido hermosa con Brian Hitch.
Oh, pero si esos números de Mark Waid que tiene con Brady Hitch son fantásticos, son una maravilla. No pidamos Ese- tanto. O sea, me hubiera conformado No. con un, no sé, pero no, Howard Y con Frank Whiteley, como fue Tierra 2, también estaba bueno, ¿eh? Sí. Excelente. Bueno, eso ya nos queda para al próximo podcast. Es arena al otro También costal. es sumamente. Tenemos harto material que discutir ahí. Tenemos una colección que llega, me parece, no sé cuántos números serán, como 36 números que escribe Grant Morrison, más los. Como hasta como el 42 más o menos, pero hay unos números entre medio que él no trabajó. Sí, Que está a cargo de claro. Mattheis y Mark Waid, me parece. Sí. Bueno, y hay eventos Sí. que se cruzan con su colección también, y como también historia unitaria como Tierra 2, la fantástica Tierra 2. Bueno, pero Sí, eso es para eso sí, nuestra hay que decir próxima. ahora. Ese es para nuestra Sí, próxima. eso nos va a dejar Pero por para el ahora próximo capítulo. les recomendamos mucho que lean lo previo de Authority, que es Stormwatch. Va a ser una muy buena lectura. Lo que sí es que editorialmente editado en español hay muy poco. SC y Norma lo editaron como de Authority tomo 0, o el previo, el volumen 2. Y solamente el volumen 2. El volumen 2, sí. El volumen 1, los 37 al 50, yo lo tengo en un formato de Televisa, de Smash, pero no llegó a sacar todos los números. Llega como a. No, sacó hasta del 37 al 47, le faltó el Claro, final. faltó la saga final. Y lo único que han sacado esa colección en 3 tomos de tapa blanda fue. ¿Qué? ¿Planeta? Planeta. Claro, Planeta, cuando se llamaban World Comics. World Sí. Comics a principios de los 2000 sacó 3 tomos que son más o menos, 3 tomos si no me falla, 3 o 4, que son desde el 37 al 50, y luego sacó 2 tomos que son desde el volumen 1, o sea, desde el volumen 2. el volumen 2. El del volumen 1 2 lo al 11. sacaron en 2 tomos. Entonces, sí, Mm. claro. Ahora, ojo, hay una Authority, la saga completa de SC, que también agregó unos números de Stormwatch, pero Sí. no alcanzó a agregar, sí, pero no agregó el número 50 ni el arco final que es el cambiar. No me acuerdo cómo se llama el último arco de Stormwatch, pero Volumen 1, dices no tú. está. Mm. Sí, el final del volumen 1 no está en este Authority, la saga completa, para que estén atentos ahí. Sin embargo, trae todo lo del omnibus gringo y un par de cositas más, ya para los completistas por ahí. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, lo estamos despidiendo ya. Nos estamos despidiendo. Esperemos pronto subir este podcast y nos encontraremos en otra oportunidad. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Sayonara, bye bye. Bye, chao.